Estamos en Una tarde con lo nuestro, en el marco de Malvinas en primera persona, una charla diferente, una faceta de la campaña de Malvinas que no habíamos abordado todavía. Del otro lado de la línea telefónica, Terciano Sampieri. ¿Cómo le va, Terciano? Buenas tardes, un gusto saludarlo. Muy bien, buenas tardes, caballero. Un gusto que me haya convocado para una breve charla y bueno, un saludo a toda la audiencia de su radioemisora. Terciano Sampieri, ¿italiano de nacimiento, Terciano? Sí, yo vine en el año 48, tenía 13 años. ¿Vino con su familia? Sí, porque se pensaba que podía haber, después de la Segunda Guerra Mundial, ya quedó tan convulsionado que nosotros perdimos nuestra casa en un bombardeo porque vivíamos cruzando la calle con el astillero Monfalcone, donde trabajaba mi padre. Ajá. Mi padre en el año 47 fue convocado acá a la fábrica de aviones por el brigadier San Martín, pues mi padre era jefe en una sección del astillero donde se fabricaban aviones. Ajá. Así que en el año 48 nos trajo con toda la familia. Bien. ¿Cómo fue vivir de tan joven, en su caso, lo que fue la Segunda Guerra Mundial? Yo nunca tuve pánico. Era bastante, bastante audaz. Uh-huh. Yo dormía en pleno verano, me acostaba con un pantalón de una mallita para bañarme. Para cuando sonara la alarma salí corriendo al refugio. Ajá. Pero un día de primavera, ya al final de la guerra, plena primavera, era cerca de mediodía y bueno, sonaban alarmas y después no había más alarmas. Y yo estaba a unas 2 cuadras juntando violetas detrás de un cementerio cuando empezaron a bombardear el astillero. Uh-huh. En ese bombardeo vuela mi casa. La gente salía corriendo como loca, yo me puse panza arriba en una acequia seca que tenía pasto y mirando para arriba miraba como los aviones abrían las compuertas y caían los racimos de bombas. Así que no me perdí el espectáculo. ¡Qué bárbaro! Y tenía, calculo, 11 años más o menos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué historia!, ¿no? Así que la situación de encontrarse a la vuelta del tiempo en Malvinas habrá sido casi como una cuestión común. ¿Nos cuenta cómo fue que en su caso terminó siendo parte de la historia de Malvinas, Terciano? Bueno, nosotros hacíamos operativos con Fuerza Aérea, haciendo de observadores aéreos. Ajá. De la red de observadores, teníamos la red de observadores del aire y así con nuestros equipos hacíamos, cuando había maniobra, íbamos con nuestro equipo, a veces con una carpa inclusive, a hacer todo lo de observador aéreo, pasando informes de paso de tropa, aviones, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso lo hacíamos nosotros y nos pagaban un viático, nos pagaban combustible. Cuando empieza el conflicto, a nosotros se nos convoca después del 2 de abril, vino un oficial de Fuerza Aérea al Radio Club Córdoba y pide voluntarios para ir a Malvinas. Uh-huh. Y bueno, yo me anoté para ir y fuimos de Córdoba, 19 cordobeses. Uh-huh. Y después se juntó a nuestra red un muchacho de Buenos Aires. Así fue nuestra ida a Malvinas como voluntarios. Yo dije, ya que me pagaban para hacer maniobra, para jugar, digamos, cuando es en serio, había que ir. Cuando usted dice nosotros, ¿a quién se refiere, Terciano? A los radioaficionados de Córdoba que participamos de esos operativos. Bien. Y para ubicar a la audiencia, ¿qué es un radioaficionado? Y un radioaficionado es un hobby, una pasión que uno con una radio, con antenas y equipos de radio se comunica con distintos lugares del mundo, de la Argentina, etcétera, en distintas formas. Uh-huh. Es toda una pasión buscar tenemos una licencia de radioaficionado uh-huh. que otorga la Secretaría de Comunicaciones, tenemos distintas categorías. Yo tengo la categoría máxima, la categoría superior, y eso nos autoriza a nosotros a utilizar frecuencias ya otorgadas para comunicarse con todo el mundo. Claro. ¿Y en qué nivel de frecuencias transmiten? Porque por ahí uno conoce como más comunes UHF, VHF, FM. ¿En qué frecuencia, en qué rango de frecuencia están?
todos los rangos, desde 3,5 megaciclos y más abajo también hay banda, hasta VHF, UHF. La banda normal de radioaficionado usando rebote atmosférico va de 1,6 megaciclos, 3,5 hasta 30 megaciclos. Ajá. Y después en 50 megaciclos puede haber, por ejemplo, lo que se llama la banda de 6 metros, puede haber apertura también mundiales. Claro. Y después está la banda de VHF, UHF, nosotros hasta en microondas, o sea, tenemos en todas las bandas, muchísimas bandas, tenemos segmentos otorgados para operar o experimentar. Claro, un espectro muy amplio. Muy amplio, muy amplio. Y son los radioaficionados los que hacen a veces los inventos, muchos de los avances son debido a experimentadores, ingenieros y etcétera, que hacen avances en el tema comunicaciones. Y en Malvinas, ¿cuál era la labor que desempeñaban ustedes? Nosotros éramos puesto POA, que se llama, puesto de observador aéreo, de la ROA, de la Red de Observadores Aéreos. Había varios lugares donde nos iban intercalando en lugares donde no había vista, no había radar, normalmente o encima en la montaña o en la costa, avisando, digamos, cualquier movimiento de tropa, de naves o de aviones, dando la alerta temprana, digamos, y eso fue muy importante. Inclusive, en nuestro puesto, MAI 7, M7, ¿verdad? MAI 7. Sí. Era muy importante porque pudimos comunicar en VHF, desde mi puesto hasta Puerto Argentino, 80, 90 kilómetros en VHF, una comunicación imposible hacerla acá en tierra. Sí. Pero en Malvinas, estar el terreno húmedo, y yo tenía muy buena antena y tenía potencia. Llevé una antena que era una triple 5 octavos, era un látigo de unos 6 metros de largo. Una antena móvil que la puse en la cumbrera de la carpa, y entonces tenía comunicación con Pradera del Ganso, Ganso Verde, Green, como se le quiera llamar, o Darwin, y Puerto Argentino. Resulta que entre Pradera del Ganso y Puerto Argentino tenía comunicación PLU codificada, que se llama Grinnell. Un equipo que va saltando de frecuencia y da una pequeña parte, un pick up, así pequeño pedacito en distintas frecuencias. Va saltando de acuerdo a una codificación, etcétera, ¿no es cierto? Sí. Pero resulta que por ahí se le acababa la nafta del grupo generador o cambiaba la condición atmosférica, porque yo trabajaba en BLU por rebote atmosférico. Claro. Lo que yo hacía directo en VHF, ellos lo tenían que hacer en BLU. De un sistema que ya usa la banda de HF, la banda la más baja. Y resulta que cuando ellos perdían comunicación, se tenían que comunicar conmigo, con nosotros, que estamos ahí, para que avise, que manden señal para poder enganchar los equipos para volver a poder conectarse, si no, no tenían forma ni de avisar, ni poder hablar de nuevo, porque no tenían una comunicación directa, tenían una comunicación, digamos, cifrada. Sí, claro. Y aparte de eso, ¿hacían barrido de frecuencias también para encontrar comunicaciones de los británicos o no era parte de su rol ese? Lo hicimos después cuando nos trasladaron allá a Pradera del Ganso, ahí sí, nos proporcionaron una radio y nosotros íbamos buscando, hicimos varias tareas. Yo entre ellas hice la tarea también, yo soy electromecánico, trabajé en la fábrica de aviones, en la fábrica de automotores Fiat, era jefe de mantenimiento de la parte automática, reparé el cañón Oerlikon de 35 milímetros, sí, que uno de los dos cañones después hizo tiro terrestre, porque los ingleses venían por lo alto y le tiraban como quien le tira con una ametralladora con un cañón de 35 milímetros. Claudio Braghini. Sí, señor, de Mar del Plata, Artillería Mar del Plata, con Braghini, que después lo conocí cuando nos dieron un diploma en Buenos Aires, en el edificio Libertad. Ahí volví a encontrar a Braghini, los dos prefectos que socorrí yo personalmente de la patrullero Río Iguazú, los dos alférez que a mí me sustituye en mi puesto MAI 7, y el soldado que no conocía, que traían los dos alférez. Así que conocía a todos, algunos lo conocía, los alférez sí lo conocía, pero conocí los prefectos, el soldado, a Braghini, por primera vez lo encontré ahí. ¿Cómo fue la situación del río Iguazú, Terciano?
Bueno, la patrullera del río Iguazú la ametrallaron, la cañonaron, tenían 2 Harrier, ellos creían que eran 3, pero daban la vuelta. Subía uno, bajaba el otro y iba dando una vuelta así. Hacía toda una vuelta y iban ametrallando en un lugar que habrá sido 1000 metros de la carpa. Cuando termina de ametrallarse viene un avión, uno de ellos, uno de los Harrier, que viene hacia la carpa a la altura nuestra, porque nosotros estamos en un borde sobre el brazo que corta la isla Soledad y va hasta Green, que en el frente hubo el combate el 1 de mayo, y bueno, y cerca de nosotros fue donde hunden la patrullera del Iguazú y se viene hacia nosotros a la altura nuestra. Yo vi el piloto. No teníamos ni a 50 metros, hizo una trepada a 90 grados para arriba. Qué bárbaro. Como festejando lo que habían hecho. Qué bárbaro, qué historia, ¿no? Hay otro acontecimiento también que a la postre le hacen corresponder, o sea, que sea reconocido con la medalla de la Nación Argentina al valor en combate. ¿Cómo fue ese hecho, Terciano? Bueno, el hecho prácticamente a nosotros nos dan la medalla valor en combate por haberse negado en volver. Ajá. Mi compañero Julio Rotea estaba en el puesto May 8 y se viene conmigo a May 7 porque su compañero se vuelve. Y yo estaba con otro compañero, Manchilla, que también se vuelve. Todos en realidad lo volvieron porque eran civiles. A nosotros no nos pudieron volver porque teníamos que cambiar y trabajar en 2 frecuencias con la red que habían hecho de ROA propia militar. Sí. En Goose Green habían hecho una copia, viendo el éxito hicieron su propia ROA. Entonces yo tenía que comunicar con 2 frecuencias y nosotros entonces nos quedamos y después nos negamos a volver, ya estando en Goose Green con uno de los últimos aviones. Me dice el capitán Rey, Ciano, ¿quiere volver? Y nos miramos con Julio y yo dije, no vaya a ser que por escapar nos bajen todavía, ya que estamos en el baile, bailemos y nos quedamos. Claro. Y después con Julio participamos, piden voluntario para ir, ya lo teníamos ingleses alrededor nuestro, nos estaban tirando. Para ir a buscar napalm, para cargarla en un chinú que había venido y se había puesto en el medio del pueblo, ahí en un caserío en realidad, donde estábamos nosotros, que era Goose Green. Sí. Con apoyo de un helicóptero Augusta, y fuimos por un tractor de una islita, que son 2 troncos con tabla arriba, arrastrada por un tractor, a cargar napal encima de eso. El napal pesa, cargada completa, es un uso, pesa creo 220 kilos. No hay forma de agarrarlo. Claro. Con Julio Rotea, que éramos lo más fuerte, lo más grande, con una tabla de punta para que no se quiebre, levantamos la punta de la napalm para arriba, unos 40 centímetros, que ahora teníamos altura de islita, y de atrás empujaban en otros 3. El que llevaba el tractor era el alférez Fabre. Después había un soldado, que nunca supe cuál era el soldado, un suboficial y nosotros 2 civiles, así que estábamos todos los estamentos ahí, cargando las napal. Qué bárbaro. Al final terminamos de cargar 5 napal, pero habíamos cargado la segunda, la tercera, que nos tiran de un cohete, misil, que llevaban en la espalda, llevaban hilo guiado. Sí. Calculo, dicen que son 3.000 metros de alcance, pero se quedaba corto. No nos alcanzaba a nosotros, flotaban unos 200 metros. Nos tiraron como 4 o 5 misiles y el último 5 metros de distancia. Cada vez que tiraron un misil al suelo, porque se veía como un humito la parte roja de atrás, digamos, se veía ya después cuando caía al suelo y al segundo o 2 explotaba. Claro. Así que terminamos de cargar la napalm y con la islita a llevarlo al pueblo para que lo llevaran a los Pucará que estaban en Puerto Argentino, porque ya la pista de Pradera del Ganso ya estaba inutilizada, donde ahí murió Juquí, murieron los mecánicos. O sea, al lado de la carpa mecánico había una pila de napalm toda llena. Si llega a pegar en eso no queda nada. Me imagino. Un solo cohete de eso que pega ahí, de los 5 que estamos ahí no quedan ni los huesos. Claro. Después de Darwin fue tomado prisionero, Terciano. ¿Cómo fue esa parte de la historia? Bueno, eso es otra historia. Bueno, nos piden la rendición los ingleses, se nos habían acabado prácticamente las municiones, los soldados estaban todos dispersos, entonces al otro día se hace la rendición. Sí. Nos fuimos justamente cerca del campo de aviación, ahí se depositaron las armas.
cantó el himno nacional y nos volvimos hacia donde yo tenía todas las cosas mías, Ujú. en unos bolsos que yo tenía, y después estaba ahí paradito cerca, en un bordo del camino que en mitad del pueblo, y entra el jefe de los ingleses con todo un batallón de ingleses que creo que eran el jefe de los paras. Yo creía que era Jeremy Moore, era el jefe de los paras. Ujú. Todos los que venían de los paracaidistas y las tropas de ellos, ¿no? Y Sí. el tipo me ve yo paradito, alto, así, tipo grande, ya yo tenía 47 años en esa época, me dice adiós. Y a mí me salió del alma, no le digo adiós, no, hasta luego, ya volvemos. Mm. Y después cuando vamos a parar al galpón de Esquila, donde éramos más de 1000, Sí. todo dentro del galpón de Esquila, un galpón enorme, como con tranquera era, ¿visto? Y separación así de listón de madera, o sea que nos veíamos todos, todos sentados en el piso, todos sentados, más de 1000 personas sentadas en el piso. ¿Y qué se le ocurre al gringo loco? Me parece, yo mido 1,90 m, Sí. uno de los más alto. Sí. Me paro y me decía, yo estaba con los oficiales, porque me hicieron pasar por oficial, que después fue cierto, ¿no? Ujú. Me dieron el grado de teniente de reserva. Me paro yo, bien paradito así, todos sentados, más de 1000 sentados. Me decían, Ciano, bajate, agachate. Nada, yo paradito. Entran 2 ingleses, no me dijeron nada, todo el mundo se empezó a levantar. ¿Y cómo siguió la situación ahí? Y bueno, ahí seguimos prisioneros hasta que después nos llevan al barco. Sí. El único chinú que le quedó. Porque ellos traían 3 chinú y traían Harry, etcétera, y le bajaron el Atlantic Conveyor. Sí. Pero le hicieron un desastre. Tuvieron que ir a pie, lo que hacían con los 3 helicópteros lo tuvieron que hacer a pie, la tropa. Mm. Fue un desastre. Entonces nos llevan en ese chinú hasta San Carlos. Ajá. En San Carlos nos hacen entrar en un frigorífico donde había una bomba nuestra, una bomba de 500 kilos, 500 libras, no sé, ensartada dentro de la máquina de frío, sin explotar. Y al lado había otra clavada también sin explotar, porque la tiraban tan bajo que a veces no se armaba la espoleta, pero después, si la tocaba, podía explotar, cosa que le pasó a los ingleses en los barcos. Antes de meternos en el frigorífico había un corralito con alambre, nos ponen todos ahí, y yo vi, cuando tiran 2 misiles y le dieron al Learjet, que estaba a 14.000 metros, que fue donde estaban vivos, pero le había dado a la cola del avión y no tenían forma de salvarse porque no hay paracaídas, no hay forma de yetarse de un Learjet. Y eso lo vimos, yo vi. No cuando le pegaron porque era muy alto, algunos sí vieron cuando la explosión arriba, yo vi que salieron los 2 misiles por arriba. Y ahí nos agarran un lanzón de desembarco y nos llevan al Norland, que era un transbordador civil que hacía, creo, a Liverpool-Rotterdam. Entonces nos suben y a mí me hacen, como era oficial, alojarme en una cabina que... En mi cabina venía Esteban, que es el que baja los helicópteros en San Carlos cuando atacaron. Sí, Estaba conmigo, sí, camarote y los 2 curas. Y al lado mío venía Gómez Centurión. Ajá. Bueno, cuando voy a llegar por el pasillo ya en una cabina de 4 cuchetas con baño, donde íbamos a estar los 2 curas y Esteban, un marinerito muy joven. Entonces yo el marinerito clásico, porque era civil, tenía ropa azul con cuello blanco, la gorra, qué sé yo, dice stand-by, dice alarma, que nos tiramos al suelo. Le digo, no problem. Y le hago señas como quien explota y se va para arriba. No problem, tipo, estaba como llorando y se agarraba la cabeza. Porque yo no sabíamos que estábamos en el callejón de la bomba, donde le bajaron varios barcos. Claro. Estábamos justo en el estrecho San Carlos. Sí, sí. Y bueno, son anécdotas. Claro que sí, me imagino. ¿El equipo que usted manejaba allí en Malvinas era propio o lo había provisto la Fuerza Aérea, Terciano? No, era propio. Inclusive mi handy y protesté con el handy. Resulta que el 1 de mayo, mi compañero Rotea, que estaba en Mayo 8, me dice, mira, Ciano, le pegaron un avión nuestro. Él vio la explosión cuando le pegan, porque yo estaba un poco más lejos, estaba muy lejos fue la entrada de esa parte que parte, digamos, la isla casi en 2. Sí.
una parte de la isla Soledad, fue Sí. justo al frente el combate. Yo vi a los barcos, pero lo vi muy chiquito, el avión muy chiquito, pero vi cuando pegó en algún lugar hizo una explosión. Ujú. Nosotros veíamos un humito que salía persistente. A los 2 días nos vienen a buscar el mayor Pose con un chinú. Nos viene a buscar para ir donde había caído, donde había pegado, este avión había pegado en una islita Sí. deshabitada. Y fuimos con mi primer compañero, Mancilla, Ramón Mancilla, fuimos hasta allá. Y yo llevaba un handy de VHF, y me lo olvido en el chinú. Ujú. Y ahí fue lo mejor también del chinudo. Nosotros no teníamos pan, no teníamos galleta, nada. Nos dieron una caja de cartón llena de paquetes, de que habían sacado un paquete o 2, creo, pero llena de paquetes de galletitas. Pero me olvidó el handy. Y yo por radio insistía hasta que me lo trajeron. Y nosotros nos aprovisionaban con helicóptero, nos traían baterías de repuesto, agua, comida prácticamente poco, porque nosotros también habíamos llevado. Bueno, nos aprovisionaban a través de helicópteros. Me decía de los equipos que eran propios. O sea, usted en la guerra perdió todo el equipamiento propio. Perdí el equipo, perdí esta antena, me devolvieron un equipo no igual, un Icon, yo perdí un Yaesu de 10 vatios, un Icon de 25, pero el otro tenía mayores prestaciones, pero de todas maneras me devolvieron el handy, Ajá. una antenita nada que ver con la otra, pero me dieron una antena. O sea, acá todos nos devolvieron los equipos que habíamos perdido. Ajá. Y la situación después de terminar la guerra, para usted, ¿cómo siguió, Terciano? Yo vine muy tranquilo, según yo, pero resulta que mi señora me decía que por la noche lloraba. Yo no me acuerdo de eso. Tuve un año sin trabajar, esto sí, no trabajé. Durante todo el tiempo que yo estuve y el año sin trabajar, yo había juntado algunas lechugas, porque trabajaba muy bien, y bueno, después de eso, con el tiempo se me fue devuelto con crece, porque de eso vivo, de la pensión que tengo como veterano de guerra. Claro. Quiero agradecerle muchísimo por estos minutos. Tenemos que agradecer mucho a Edgardo y a Horacio, que fueron los puentes tendidos para que esta comunicación sea posible, Terciano. Agradecerle muchísimo por este relato. Realmente es admirable cómo tiene tan presentes los recuerdos y tan detallado para contarlo, así que quiero agradecerle muchísimo. Por favor, no, yo me acuerdo de todo, absolutamente. No le agrego una coma ni le adorno de más. Muy clarito, lo que no tengo son fechas. Yo no me dedico a estudiar las historias de Malvinas, ni leer libros de Malvinas, ni vivo por Malvinas. Yo vivo mi vida. Claro. Eso fue un hecho, pasó. Fue una cosa que uno vivió, es una vivencia, pero no es mi vida. Mi vida es otra. Yo tengo, a pesar de que tengo 86 años, tengo mi vida por delante todavía. Por supuesto. Por muchos años más. Nos escribe Horacio Volati, dice: saludos inmensos a mi querido Terciano Sampieri, díganle que lo quiero mucho, héroe argentino, nos dice Horacio. Bueno, lo de la patrullera de Guatí no terminé de contar, pero en definitiva yo los corrí yo solo personalmente. Sí. Y mis compañeros roté en la carpa y bueno, y transmitimos para que los salvaran, que tenía herido grave. Uno de ellos los conocí. A las 2 horas se los llevaron y si no hubieran fallecido porque no tenían forma de comunicarse ellos y nosotros sí. Claro. Terciano, muchísimas gracias, le hago llegar un muy fuerte abrazo y mi reconocimiento. No hay de qué, caballero, gracias a usted, gracias a la oportunidad. Yo siempre que me convocan, hablo, no me cuesta comunicar lo vivido y a pesar de que yo nunca, a veces yo he trabajado 15 años en una administración, no sabían que yo era veterano de guerra. Uh-huh. Pero cuando hay que hablar y la historia viva son los veteranos de guerra que todavía estamos, que lamentablemente se están muriendo todos los días. Sí. Ese estrés que se vivió, el hecho que después se lo ignoró, hasta que ahora últimamente se lo está reconociendo, fue terrible. La mayoría, o sea, muchos suicidados y muchos enfermos de corazón, etcétera. Uh-huh. Se están yendo gente joven, de menos de 60 años. Sí, claro. Sí.
Terciano Sampieri. Un abrazo fuerte, querido amigo, espero que se haya sentido cómodo en esta charla, le mando un abrazo grande. Un abrazo grande, caballero, y ha sido un placer.